Mundo Ejecutivo presenta. Mundo Ejecutivo presenta Trinchera Empresarial TV, en guerra por nuestros empleos. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Trinchera Empresarial. Hoy vamos a tener un programa especial con motivo de las elecciones en Estados Unidos. Y para esto tenemos a dos contendientes de lujo. Invitamos a Grisha Reter, que es el representante del Partido Demócrata en México. Y Grisha además tiene una enorme experiencia en el ámbito empresarial. Y nos acompaña también, como todos los martes en este espacio, Larry Rubin, que es representante del Partido Republicano y también parte del equipo de Trinchera Empresarial. Entonces, estos van a ser nuestros contendientes de la noche, representando estas dos posturas. Y lo que vamos a hacer, ¿cuáles son las reglas del juego? Las reglas del juego es, vamos a tener 3 bloques. En el primer bloque vamos a hablar de TEMEC y migración. En el segundo bloque vamos a hablar de narcotráfico e inversión. Y en el tercer bloque vamos a hablar de turismo binacional y ciudadanos norteamericanos en México. Y lo que vamos a hacer en cada bloque es, vamos a dar un contexto general que va a estar a cargo de Gerardo Gutiérrez Candiani. Muchas gracias, Gerardo, por haber aceptado dar este contexto. Y después, cada contendiente va a tener 3 minutos para explicar cuál es su visión. Después, cada uno va a tener 1 minuto de interpelación. Y posteriormente, cada uno va a tener 2 minutos para hacer su posicionamiento final. Y eso va a ser así en cada uno de los bloques. Entonces, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con Gerardo. Te paso la palabra, Gerardo. Gracias, encantado de saludarlos. Bueno, primero el TEMEC, como saben, entró en vigor el 1 de julio de este año. Yo estoy convencido que es una palanca fundamental para la certidumbre y la inversión productiva en los 3 países. Como saben, ha caído de manera importante la inversión en México, sobre todo por causas nacionales y obviamente por consecuencias de la pandemia y la recesión económica global. Yo estoy también convencido que sobre todo Estados Unidos y México cuentan con extraordinario potencial en todo lo que está pasando en el mundo, en esta reconfiguración que hoy tiene lugar con las cadenas productivas internacionales, y también debido a que México puede captar mucho de la inversión que hoy en esta guerra comercial tiene China y Estados Unidos, y también con las tendencias a la regionalización que se están dando a nivel global. Entonces el TEMEC creo que eso fue una gran noticia, además en una circunstancia muy complicada para los 3 países, y es un gran acuerdo que se logró, con algunos cambios importantes, como son reglas de origen, como son los compromisos laborales y el nuevo sistema de solución de controversias, que seguramente ahorita comentarán nuestros compañeros. En el caso de migración, bueno, pues la problemática de la migración tiene un rol, como saben, a nivel global. México no está exento de esto. Es un desafío hoy con múltiples facetas. Ya nosotros pasamos de ser un país de tránsito, también hoy a ser de recepción y de origen de migrantes, y obviamente pues esto tiene una repercusión aún mayor en el impacto de la recesión económica que estamos viendo. Es un desafío también regional que muchas veces se maneja de manera, se trata de culpar a la otra contraparte, pero yo creo que México en este sentido debe tomar la bandera más bien que todos los países puedan participar en lo que está sucediendo a nivel regional, en la protección, un compromiso muy grande en la protección a los derechos humanos, y sobre todo abordar el reto de manera muy integral en todas las fases del ciclo, que son por qué hace que la gente decida migrar y qué lo empuja a ello,
la problemática de tránsito con los riesgos y las necesidades involucradas para los migrantes, para los territorios y los países donde pasan, la recepción o rechazo en el país de destino y obviamente la adaptación en los países de acogida o estancia temporal, considerando todos los retos que generan, ¿no? Entonces, México creo que ahí con Estados Unidos tiene que tener un plan muy claro, buscar acuerdos como Estados Unidos, por ejemplo, como los que tiene con Turquía y la Unión Europea. También se tiene que atacar a partir de la comprensión realista del fenómeno que tiene que ver con la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades y obviamente también entender que gran parte de esta migración ya no nada más se da por estas circunstancias, sino por temas de seguridad, que son temas binacionales y que se tienen que atacar de esa manera. Entonces, son dos grandes temas que nos unen de manera, estamos totalmente integrados, la parte del TEC-MEC que nos hace fuertes como región y que hoy lo veo como una gran oportunidad, y la parte de migración es un tema pendiente que siempre ha estado y que hoy es un reto, pero es un reto que se tiene que ver de manera conjunta. Muchas gracias, Gerardo, por esta introducción a estos dos temas tan relevantes. Y vamos a comenzar con los 3 minutos de Grisha. Perfecto, muchísimas gracias y un saludo a todos. Gracias por tenernos aquí. Larry, un gusto estar contigo de nuevo. Muy bien, pues empezamos con el tema del TEMEC. El presidente Trump posicionó el tratado que ya teníamos, el NAFTA, como el peor tratado que se había alguna vez firmado en la humanidad. Y obviamente él llegó como Superman supuestamente a salvarlo y a crear algo completamente nuevo y diferente. La realidad es que el TEMEC no es tan diferente al NAFTA. Sí, sin duda hubo mejoras, sin duda hubo cambios, y la mayoría de ellos son cambios que mejoran la situación y las ventajas de este tratado para Estados Unidos. Ahora, lo interesante que hay que recordar aquí es que tanto en el tema del TEMEC como en el tema de la migración, la forma en que Trump se comportó o llevó a cabo estas negociaciones es a través de amenazas de elevar aranceles. Es decir, le dijo a México, si no renegocias este tratado conmigo, no de manera muy amigable, pues entonces lo vamos a cancelar y te vamos a elevar aranceles. Esto obviamente no es como dos países amigos o vecinos se deberían tratar el uno al otro, y es el tipo de respeto pues que esperaríamos de una administración diferente a la de Trump. Los cambios, insisto, sí fueron algunos sustanciales, pero realmente el decir que el tratado que de alguna forma el nuevo que tenemos que supuestamente inventó desde cero Trump, que no es el caso, realmente son cambios, algo que ya estaba, sí, un par de mejoras, e insisto, la mayoría de ellas son mejoras a favor de Estados Unidos, que no lo criticamos. Es obvio que un presidente debe ver por los beneficios de su propio país, pero realmente no es tan diferente a Trump el hecho de que la misma Kamala Harris haya votado en contra del TEMEC, que es un tema que seguramente Larry mencionará, y dirá que fue porque los demócratas no entendemos de alguna manera cómo funcionan los negocios internacionales y el comercio bilateral. Realmente las razones para que Kamala no votara por el TEMEC eran más asociadas con temas de ambiente y sí, también hasta cierto punto de beneficios y protección para los trabajadores de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los legisladores americanos deben ver por el beneficio de su gente, de su país. Ahora, esto no es muy diferente a lo que Trump hace actualmente, en donde amenaza a empresas americanas de que si no regresan con sus operaciones de manufactura a los Estados Unidos, de igual manera les elevará los impuestos a sus productos. Insisto, son temas proteccionistas que hasta cierto punto todos los ejecutivos y legislativos americanos y de cualquier país hacen. Pero sin duda estoy de acuerdo que este tratado que tenemos va a fortalecer una relación que de por sí ya es muy fuerte entre Estados Unidos y México, que asegura una estabilidad para los dos países, que además va a trascender quién está en la Casa Blanca y quién esté en Palacio Nacional. Ahora, el tema de la migración es mucho más importante para el tema humano. Recuerden que los republicanos tienden mucho a hablar de que ellos están a favor de la migración legal y no de la ilegal. Obviamente nadie, ni los mexicanos ni los americanos, estamos de acuerdo a que personas entran a nuestro país de manera ilegal. Sin embargo, la migración ilegal no es lo mismo que personas buscando refugio, buscando asilo. Y existen leyes internacionales que obligan a países como Estados Unidos a abrirles las puertas y a analizar si tienen derecho o no a ese refugio. Lo que sí está mal es que, por un lado, Estados Unidos obligue a México, a través de amenazas de aranceles, a que use sus fuerzas de seguridad nacional para cerrar el paso de migrantes de Centroamérica a través de México en la frontera sur,
y por otro lado que además esté expulsando a niños centroamericanos de Estados Unidos y en vez de volarlos de regreso a su país de origen, los está depositando en México como si fuéramos un país que, dado que ellos consideran a estas personas pues como seres inferiores de alguna manera que no tienen derechos, violan sus derechos dejándolos en un país que ni siquiera es el país de ellos. Adelante de eso, tenemos a 545 niños que no sabemos dónde están sus papás, todavía en Estados Unidos. Y el tema de las jaulas, que gustan mucho hablar los republicanos, que dicen que esas jaulas, que no son jaulas, son áreas grandes, sí, obviamente, con una circunferencia para proteger que no se vayan de ahí los migrantes que están procesando, dicen que nosotros las colocamos. Pues sí, a lo mejor las colocaron bajo la administración de Obama, pero uno, esas jaulas todavía están ahí después de 4 años, y por otro lado, no las usamos nosotros para separar a niños y de sus familias, que es para lo que lo ha estado usando la administración de Trump. Entonces, el tema de la migración obviamente es un tema mucho más sensible, pone a México en una situación muy incómoda y ese es el tipo de falta de respeto por México como país que seguramente veremos en 4 años más de ganar la elección el presidente Trump. Muchas gracias, Grisha. Larry, tus 3 minutos. Claro que sí, pues muchas gracias. La realidad, y comparto con Grisha, yo en el sentido de que el TEMEC ha sido un acuerdo muy importante y que obviamente va a dotar a México de mayores flujos de inversión, millones de empleos nuevos, ¿no? A fin de cuentas, este tratado sí es una actualización del Telecán. Se necesitaba, varios presidentes habían buscado renegociar el Telecán de alguna forma para llevarlo a la modernidad después de 25 o más años. Y ese es el producto que hoy en día tenemos ya funcionando entre México, Estados Unidos y Canadá. El TEMEC en realidad fue no un capricho del presidente Trump, sino a raíz de recibir muchísimas miles y miles y cientos de miles de quejas de trabajadores norteamericanos, estadounidenses, que no sentían que el Telecán, al contrario, sentían que el Telecán les había perjudicado. Entonces, gracias a este nuevo acuerdo se ha podido llevar la relación comercial a otro punto, también a que muchos americanos entiendan la importancia de México, americanos que a lo mejor vendían sus granos o vendían parte de sus cosechas a empresas norteamericanas sin saber que esos productos y esos insumos se venían a México. Hoy, gracias a esta gran negociación que se hizo entre las 3 naciones, ya se conoce a profundidad la relación México-Estados Unidos. Logró el presidente Trump que el comercio bilateral entre México y Estados Unidos creciera importantemente, y no nada más eso, sino que Estados Unidos, su primer socio comercial, se convirtiera en México después de haber ocupado el lugar número 3 atrás de Canadá y atrás de China. Entonces, en realidad el presidente Trump sí ha sido un presidente que ha promovido el empleo, por eso pre-COVID el desempleo en Estados Unidos estaba a un histórico bajo de afroamericanos, histórico bajo también de hispanos, naturalmente, y de anglosajones. Entonces, la verdad, el presidente Trump ha sabido cómo llevar la economía de una forma muy certera. Claro, el COVID ha venido a cambiar todo en todo el mundo, y lo que sí estamos viendo en este trimestre, por ejemplo, es un crecimiento del 33% de la economía norteamericana. Y gracias a las estrategias del presidente Trump de abrir con mucho cuidado y con mucha seguridad Estados Unidos, pues esto se va a poder. Lo que quiere hacer Joe Biden, y lo ha dicho públicamente, es cerrar nuevamente el país como si eso fuera la respuesta para la pandemia, y no lo es porque las personas necesitan salir a ganarse su sustento. Y ahí es donde Joe Biden se equivoca. ¿Por qué se equivoca? Porque es un burócrata tradicional, un político que ha vivido del erario toda la vida, y es más, no nada más eso, sino también sus hijos han vivido no nada más del erario, sino que han vivido pues poco éticas relaciones con Ucrania, donde su hijo cobraba más de $100,000 mensuales por hacerle favores a su papá, ¿verdad? Y a los ucranianos. Entonces, eso habla de una poca ética de Joe Biden y una doble moral. Muchas gracias, Larry. Vamos entonces a cerrar. Vamos a tener un último cierre de Grisha de 2 minutos y un último cierre de Larry de 2 minutos.
Muy bien, tomaré un minuto solamente porque le cortamos un par de minutos ahí a Larry y sí quiero que seamos justos en los tiempos. Realmente lo único que quiero mencionar es que en el tema de migración, empezaba yo hablando en mi postura anterior, que el presidente Trump habla mucho de que apoya la migración legal. Un tema importante es recordar que el Senado, que está controlado actualmente por los republicanos y el mismo Trump, está tratando de pasar una ley que se llama el RAISE Act, que limita a 50% el número de visas legales de trabajo que se pueden emitir para los trabajadores que van a Estados Unidos, que aportan con su intelecto, su labor, su conocimiento y su inteligencia y su talento a la economía americana. Entonces, cuando dicen que ellos apoyan la migración legal, pues realmente es claramente una falacia y una mentira y lamentablemente tanto por el lado de migración legal como por la ilegal, creo que muchas personas van a sufrir por estas tácticas y estas formas de tratar de resolver este problema, según ellos. Adelante, Larry. Muchas gracias, Richa. Y creo que para redondear lo que se tiene que hacer, nada más para cerrar el tema del TEMEC, es Estados Unidos, gracias al presidente Trump, en los próximos 4 años, si alguien va a promover el comercio bilateral y trilateral, va a ser sin duda Donald Trump. Ya lo ha dicho Joe Biden, le quiere meter todavía más provisiones laborales, como lo metieron los congresistas demócratas en el anterior TEMEC. Entonces, y Kamala Harris no es que haya votado por razones de medio ambiente, ella básicamente no creyó en el TEMEC y por eso dijo, lo desecho todo, no creo en la relación comercial con México, y hay una expresión en inglés que dicen, no tires al bebé con todo y el agua, y ella hizo eso, ella dijo, no me importa el TEMEC, no me importa México, no me importa la relación comercial. Por eso Trump creo que los próximos 4 años serán magníficos para la relación comercial entre México y Estados Unidos. Muchísimas gracias, Larry. Nos vamos a corte comercial. En la edición de octubre de la revista Mundo Ejecutivo, te presentamos a los 20 ejecutivos más destacados en el área de la administración del capital humano, los CHROs que apuntalan el valor humano en las empresas en medio de la turbulencia económica global. Además, profundizamos en la oportunidad que tiene el sector asegurador con la llegada de productos Insurtech al mercado automotriz que demandan mayor cobertura basada en condiciones personalizadas. Asimismo, hablamos del segmento de flotillas, el cual se despliega con éxito como el puntero de las divisiones en el sector de transporte gracias a la telemetría y a los productos primarios que entregan, de cara a la reactivación económica del país. En este número también escribe en exclusiva Julio Velázquez, director de Google Cloud México, quien revela cómo la inteligencia artificial es una herramienta para innovar en medio de la incertidumbre. Igualmente te presentamos un especial sobre los avances, promesas y su llegada a nuestro país de la vacuna Sputnik V de la mano de la farmacéutica Landsteiner. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Estamos de regreso en Trinchera Empresarial con nuestro programa especial con motivo de las elecciones en Estados Unidos. Estamos haciendo un debate entre Grisha Retter y Larry Rubin, y Gerardo Gutiérrez Candiani nos va a dar el panorama general de este bloque donde estaremos hablando de inversión. Adelante, Gerardo. Gracias, Vero. Estamos, como les decía, estamos en medio de una retracción de la globalización, lo estábamos platicando, con un resurgimiento del proteccionismo y de tendencias a la regionalización, en lugar de estos encadenamientos productivos que se venían dando transoceánicos. A ello también se suma la llamada economía de bajo contacto y de alta seguridad industrial, derivadas obviamente de las necesidades que imponen la pandemia, y muchas empresas pues hoy buscan depender menos de operaciones de larga distancia por todo este contexto de salud y geopolítico que tenemos. Yo sigo viendo grandes oportunidades que se derivan con la confirmación del TECMEC en materia industrial, sectores estratégicos para ambos países, como es el automotriz, las autopartes, el aeroespacial, la parte electrónico, metal mecánico. Hay un sector que venía creciendo a 2 dígitos que creo que también tiene grandes sinergias, que es el sector agroindustrial y el comercio electrónico con sectores, áreas estratégicas muy definidas. Yo estoy convencido que México, con Estados Unidos, pero México puede consolidarse
como un polo productivo formidable bajo estas circunstancias, y sobre todo porque el fin de la época en que los portafolios de inversión gravitaron hacia China, y me refiero a la inversión extranjera directa de las multinacionales, el 70% de los presupuestos en las últimas décadas se fue a China. Eso ha cambiado. Hoy todo este desarrollo de procesos de automatización permite la relocalización de las empresas sin tener elevados costos, y hay que acordarnos que China en los últimos 2 años ha perdido alrededor de 6 puntos porcentuales del mercado de importaciones de Estados Unidos, y México solamente ha ganado 1 punto de estos 6 puntos porcentuales. Entonces también ahí hay mucho trabajo bilateral y México tiene una gran oportunidad de seguir creciendo. Y yo terminaría diciendo que hay que aprovechar las oportunidades, hay muchas oportunidades y hay requisitos para hacerlos. Por ejemplo, tenemos la coordinación productiva que tenemos que hacer con Estados Unidos ante los retos de la pandemia y de cara a esta nueva normalidad. Ahí hay mucho trabajo por hacer. Hay que cumplir con las nuevas disposiciones, como las laborales y las reglas de origen, y preparar también, sobre todo en México, esta nueva plataforma que tenemos que tener para reaccionar y dar respuesta y defensa jurídica a los nuevos retos que nos impone el nuevo Tratado de Libre Comercio. Y bueno, también la inversión estratégica en logística de clase mundial. Ahí yo creo que si el gobierno mexicano se abriera ahí, hay una gran inversión de oportunidad para invertir para los empresarios mexicanos y las empresas estadounidenses. Necesitamos una mayor infraestructura para México, pero esto también le sirve a Estados Unidos de manera muy importante. También el tema de energía, que como ustedes saben ha estado, pues no se ha apoyado en este gobierno, y que es estratégico en términos competitivos para la zona de Norteamérica. Necesitamos abastos suficientes y de bajo costos. Yo creo que América del Norte al final tiene ventajas inigualables con el resto del mundo en este sector, y México debería de apostarle ahí. Y terminaría diciendo que la política industrial, debemos tener una política industrial compartida, visionaria, de largo alcance, estratégica, donde el sector productivo de las 3 naciones, en este caso con el de Estados Unidos, que nosotros habíamos trabajado de manera muy importante, se tiene que volver a generar esos lazos de acuerdos y de estrategias conjuntas, de visiones compartidas, que son fundamentales. Y al final, bueno, terminamos con el Estado de Derecho, que es una cosa que tenemos que trabajar también de manera compartida. Muchas gracias, Gerardo. Pues vamos a comenzar con Larry. Larry, 3 minutos. Muchísimas gracias, Vero. Sí, coincido con Gerardo. Creo que todavía el trabajo pendiente a realizarse en los próximos años va a dar una serie de oportunidades. Igualmente el capítulo 26, donde habla de armonización regulatoria, es parte vital de este TEMEC, que hay que sacarle provecho para que las 3 naciones verdaderamente tengan el mismo tipo de regulaciones y evitemos, por ejemplo, que los etiquetados en México son diferentes a los Estados Unidos y entre tantas otras cosas, ¿no? Pero en realidad la inversión regional, creo yo, continuará creciendo, porque el estado de Texas, por ejemplo, California, que son estados que exportan muchísimo, es más, su primer socio comercial sigue y es México para ellos. Pues esa relación regional va a continuar y sin duda el trabajo que se hace con los estados del norte también es importante. Creo yo que parte también de lo que se ha ido haciendo con el presidente Trump particularmente es pues justo establecer mayor orden y mayor legalidad en todo lo que hace, ¿no? Llámese el tema comercial, que definitivamente necesitaba una actualización del TEMEC, pero también en temas de migración que Grisha habló anteriormente. Creo yo que esa parte es muy importante, ¿no? La separación de familias
verdaderamente lo que ha sucedido en Estados Unidos no es de que separen familias, sino tienen que cuestionar a los dos por separado, porque la realidad es que llegan muchos menores sin acompañar y adultos que tratan de decir que son sus papás. ¿Por qué es esto que llegan sin acompañar los menores? Por dos razones básicas. Uno, porque a sus papás, que generalmente están en el país de expulsión, les cuesta muchísimo ir con ellos, ¿no? Y nada más tienen dinero para pagar un hijo o una hija que se vaya a Estados Unidos a vivir mejor, y entonces así acaban los niños también yendo solos, pero también porque la ley migratoria establece que si son menores sin acompañar podrían entrar a un sistema de asilo. Eso es lo que establece la ley norteamericana, y es más, así es lo que acaba pasando con muchos de ellos. Entonces, lamentablemente sí es un tema también humanitario el que migración se arregle, ¿no? Las jaulas, que muy bien dijo Grisha, las creó Obama, ¿no? Y fue el mayor presidente, el presidente que más expulsó migrantes en la historia. Pues son estas doble caras que después tienen, por ejemplo, Biden y Obama, ¿no? La verdad es que ignoraron totalmente a México en sus 8 años, más que las jaulas o la deportación de migrantes, o no se diga aquella incursión muy famosa que hicieron a la soberanía mexicana llamada Rápido y Furioso. Eso fue lo que recibimos de los 8 años de Biden-Obama, y que hemos recibido del presidente Trump, un TEMEC que le va a dar seguridad comercial y pues mayor fuentes de empleo a México, que recibimos un acuerdo migratorio que es bueno para México porque también ayuda a reducir los flujos migratorios en el país, y que también recibimos del presidente Trump pues una relación positiva con su homólogo en México, y definitivamente una prioridad, como lo dijo en agosto el presidente Trump, es la lucha contra el narcotráfico. Entonces, en los próximos 4 años, creo que ahí vamos a ver el verdadero trabajo fino del presidente Trump para la lucha contra el narcotráfico, que Biden, por cierto, ni lo ha casi mencionado, ¿no? Y esta es una prioridad en la agenda bilateral, sin duda. Gracias, Larry. Vamos contigo, Grisha. Tocaré el tema de Rápido y Furioso más adelante. Por ahorita empecemos hablando probablemente del tema de la inversión en México, la inversión regional. Estados Unidos, sin duda, es el mayor contribuyente de inversión extranjera directa en México. Esa relación es indudablemente importantísima para el éxito no solamente de la industria americana, sino también para la industria mexicana, hablando particularmente, por ejemplo, electrónicos, la mano de obra, las maquilas y sin duda la industria automotriz, siendo México uno de los socios principales de Estados Unidos en ese sentido. Ahora, ¿cuánto invirtió en inversión extranjera directa Estados Unidos en México? Bueno, en 2018 fueron más de 12,000 millones de dólares, que corresponde a más del 39% de toda la inversión extranjera directa en México. Pero además de la inversión extranjera en cuanto al comercio privado, el comercio entre industrias, entre los dos países, también tenemos la inversión de seguridad que hace Estados Unidos sobre México. Estados Unidos invierte cerca de 320 millones de dólares anuales en México, tanto en temas de corrupción, recursos humanos, control de venta de armas, lavado de dinero, control de narcotráfico, y mucho de ese dinero sin duda ha ido a esta guerra, pues esta guerra contra las drogas que de alguna forma inició Estados Unidos, que ya tocaremos en más detalle más adelante, pero pues que sin duda ha resultado en muchos muertos en México, y realmente no es una guerra del país de nosotros como tal, sino es una guerra de Estados Unidos, el primer consumidor de droga en el mundo. Lamentablemente, lo que no se menciona es que en los años que estuvo activo el NAFTA, que fue del 93 hasta el 2016, la economía en México creció un 650%, en gran parte fue gracias a ese tratado que ya teníamos, y sin duda el tener el TEMEC todavía activo o renegociado, pues va a permitir que eso siga creciendo. Hablando más allá del crecimiento de la economía mexicana en esta relación bilateral comercial que tienen Estados Unidos y México, también tomar en cuenta que el salario y el nivel de vida real de los trabajadores en México y la calidad de los trabajos de los mexicanos realmente no subió durante ese tiempo. Y el hecho de que hayamos renegociado el TEMEC de esta manera tampoco va a garantizar que suba la calidad de los trabajos en México, porque no hay desarrollo de propiedad intelectual, porque realmente México sigue siendo la maquiladora. Lo que buscan los americanos, las empresas de Estados Unidos en México, es mano de obra barata, y eso simplemente, pues de alguna forma nos castiga en México, u obliga a que la gran mayoría de los trabajos resultantes de esta relación bilateral, pues que van a seguir siendo trabajos de manufactura y no trabajos que aporten
más. Seguimos teniendo el éxodo de talento de México a Estados Unidos, cuando tenemos personas que pueden de alguna forma participar en trabajos de ciencia, en trabajo de desarrollo de propiedad intelectual, pues prefieren irse a otro país y generalmente a Estados Unidos. Entonces nos traen los trabajos baratos, los trabajos que no aumentan el nivel de vida y se llevan al talento de Estados Unidos, que sí aporta a la economía americana, pero lamentablemente nos deja una situación muy pobre. Muchas gracias, Grisha. 2 minutos, Larry. Totalmente, pues mira, yo creo que esta relación comercial México-Estados Unidos es una relación de lo más beneficiosa para ambas naciones. México se ha visto beneficiada por tener los salarios que pagan las empresas americanas, son salarios casi en su mayoría mucho más altos que los que se pagarían en otras circunstancias a los trabajadores mexicanos, entonces benefician al trabajador mexicano de frente. Y no nada más eso, pero lo interesante es que en estos 3 años del presidente Donald Trump, se ha visto un crecimiento muy importante, es más, se ha visto más del 17% de crecimiento en los salarios de los afroamericanos, casi 6% en el salario del total de norteamericanos. O sea, la verdad es que gracias a la dinámica y al esfuerzo del presidente Trump en materia económica, ha ayudado al estadounidense, pero al estadounidense de clase media, de clase baja, o sea, no nada más al estadounidense que es empresario, sino a todo el trabajador norteamericano. Y yo creo que ese es un claro ejemplo de lo que ha venido haciendo Donald Trump. Obviamente la pandemia ha venido a cambiar todo lo que se había venido haciendo, si no, no habría la menor duda en mente de todos de que esta elección la ganaría el presidente Trump, pero creo que lo más importante aquí es que ha ayudado a hispanos de igual forma, por eso los hispanos van a votar en números enormes por Donald Trump en vez de por Joe Biden, y creo que estos son resultados importantes una relación que sigue creciendo, no es por nada que la relación comercial, como decía, pues creció a ser el número 1 para Estados Unidos, y ahí pues es gracias al empeño del presidente Trump de trabajar de la mano de México, y sabe y entiende que México es un socio comercial vital en la relación comercial de Estados Unidos. Y Joe Biden pues jamás lo ha aceptado, ¿no? Y creo que lamentablemente él es un burócrata como muchísimos otros que existen en Washington. Muchas gracias, Larry. Vámonos con tu cierre final de 2 minutos, Grisha. Muy bien, pues sí, sin duda hubo pues una eliminación de impuestos de alguna manera de parte del presidente Trump, y sin duda ayudó a las pymes también, pero en gran parte y en su mayoría ayudó a los ricos más ricos, a quienes están en ese 1% en Estados Unidos. Y una política del presidente Biden cuando gane esta elección el martes, hoy, pues seguramente tendrá tácticas que ayuden a las pymes, porque sí creemos que las pequeñas y medianas empresas son las que más se deben beneficiar de cortes de impuestos, pero definitivamente no las grandes, no los Amazons que ganan miles de millones de dólares neto al año y sin embargo pagan cero en impuestos, muy parecido a como lo hace el mismo presidente Trump, y pues obviamente esos beneficios de los que goza él, pues él gusta de también transmitírselos a sus amigos multimillonarios en Estados Unidos. Entonces las políticas de Biden seguramente van a ser muy diferentes en cuanto a cómo tratamos a los multimillonarios y cómo tratamos a aquellos que están en la clase media y que son empresarios de clase media. Muchas gracias, Grisha. Nos vamos a corte comercial. Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti. Encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en Mi Shop, el sitio donde tendrás productos de la mejor calidad como alimentos, licores y una asombrosa galería de arte con piezas de los artistas más importantes del gremio. Visita nuestra página mishop.com.mx y comienza a disfrutar de nuestros exclusivos productos. Tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio. Estamos de regreso en Trinchera Empresarial. Hoy tenemos con nosotros a Grisha Reter, representante del Partido Demócrata en México, y a Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México. Y en este bloque vamos a abordar el tema de narcotráfico y seguridad. Gerardo nos va a dar una introducción. Gracias, Laura. Bueno,
Yo empezaría con lo expuesto por Grillo, que como saben es un connotado periodista estadounidense, que es además especialista en México y en narcotráfico, y él siempre ha dicho que culpar a México por el problema del consumo de drogas en Estados Unidos y luego ejercer pues presión para que actuemos, pues es una táctica que realmente muy poco realista que ha seguido y que se remonta desde los años 70, que Nixon fue de los primeros que puso esto. Y como se ha señalado también, aunque las drogas sí fluyen por México, también lo hacen por Estados Unidos, porque ahí se abastece uno de los mercados, ya sabemos, más importantes de narcotráfico en el mundo. Y de ahí hace una pregunta que se me hizo muy interesante ponerlo en la mesa. Si el gobierno estadounidense no puede detener la marejada de drogas dentro de su propio territorio, ¿cómo espera para que México tenga éxito? La conclusión es muy sencilla. Ambas naciones creo que hemos fallado en lo que respecta a detener este comercio desde hace ya décadas. No solo no hay resultados en la reducción del tráfico, sino que se ha agudizado con las peores consecuencias del narcotráfico en ambos países. Pongo dos ejemplos. La violencia de los cárteles ha sido devastadora para nuestro país, con más de 200,000 homicidios en la última década. Del otro lado, en Estados Unidos, se han registrado récords de 70,000 muertes anuales ocasionadas por sobredosis, sin contar otras muchas miles que tienen consecuencias de violencia por las drogas. Creo que se requiere una estrategia y soluciones integrales, desde una corresponsabilidad con perspectiva de largo plazo, que pueda, yo creo que tiene que trascender este enfoque simplista basado que se ha dado en amenazas o en que no asuman una corresponsabilidad, y también dejar la improvisación y la inercia que se ha venido manejando este problema. Al final, creo que para romper las claves de este deterioro y de esta inercia que ha tenido estos países, necesitamos mayor corresponsabilidad, quiere decir una mayor coordinación frente a un problema con causas y efectos binacionales, una agenda común, conjunta, con diagnósticos y enfoques, estrategias y sobre todo propuestas que con un marco jurídico que ayuden a solucionar. El tema de frenar el contrabando de armas es fundamental porque sabemos que la mayoría del contrabando de armas llegan al crimen organizado, al narcotráfico. También necesitamos más controles contra la corrupción y el lavado de dinero. Creo que en este sentido se ha trabajado de manera bastante eficiente. Yo creo que puedo decir que es el rubro más eficiente. Y también la parte de combatir y penalizar el tráfico de personas con una cooperación e intercambio efectivo de información es fundamental. Entonces, este tema de narcotráfico y el tema de seguridad, que tiene totalmente la corresponsabilidad, creo que se ha manejado en agendas que no necesariamente se han compartido. No, por muchas razones, no hemos podido generar una visión compartida y sobre todo esta corresponsabilidad del consumo, de la venta, del tráfico de armas, del crimen organizado. Entonces, creo que es uno de los grandes temas que a México y a Estados Unidos deberíamos de trabajar, y creo que además también es el tema más importante que hoy tenemos rezagado y que no hemos podido llegar a un acuerdo realmente beneficioso para ambos países. Gracias, Gerardo. Grisha, nos vamos contigo, 3 minutos. Muy bien, sin duda la guerra contra las drogas, que como bien dices, inició Nixon en 1971, me parece una de las injusticias más grandes que ha cometido Estados Unidos con el mundo entero. Ellos iniciaron esta guerra contra las drogas en donde realmente el tema de las drogas debería ser tratado más como un tema de salud pública, un tema de crimen. El hecho de que todavía estemos metiendo, tanto en Estados Unidos como en México, a gente a la cárcel porque están usando drogas, ni siquiera están comerciando en ellas, simplemente usándolas y porque tienen una enfermedad, porque tienen una adicción ellos mismos, y meterlos a la cárcel, en donde además de esa enfermedad, pues posiblemente se conviertan en criminales, pues realmente simplemente nos hacemos daño. Estados Unidos gasta más de $51,000 millones al año
en la guerra contra las drogas. Y además, como bien decía Gerardo, obliga a otros países como México, que sí, nosotros obviamente proveemos esa droga, para que controle de alguna manera un problema que es un problema de Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy enfermo en cuanto a las drogas se refiere, es el primer consumidor de drogas del mundo. Internamente tienen un mercado de distribución y de venta que, como bien dices, Gerardo, en México esperan que controlemos a los cárteles, la producción, la distribución, como si mágicamente las drogas llegaran a la frontera y se distribuyeran solas. Y ese no es el caso. Realmente hay cárteles muy fuertes también dentro de Estados Unidos que distribuyen esto, tanto narcomayoreo como menudeo. Sin embargo, está mucho más fragmentado, lo hace más difícil de controlar, pero sin duda resulta en muertes de los dos lados, en gran parte en países latinoamericanos como lo es México. Obviamente, el tema de la prohibición, y nuevamente Estados Unidos, que tiene estas ideas siempre tan interesantes de que prohibiendo las cosas de alguna forma se resuelven, no, lo único que hace es crear un mercado negro como el que tenemos. Intentaron el tema de prohibición con el alcohol, se dieron cuenta que no funcionó y tuvieron que hacer 2 enmiendas en la Constitución. Sin embargo, volvieron a caer en la misma trampa. Ahora con el tema de las drogas, hay países donde esto ya se trata más que nada como un problema de salud pública y la verdad es que lo están arreglando muy bien. Por lo menos las muertes y violencias relacionadas al consumo, venta y distribución de droga han caído significativamente. Y esta guerra a la que está forzada México a llevar a cabo contra el narcotráfico, pues llega también a la necesidad de tener un volumen excesivo de armas largas, armas cortas, provenientes de dónde? Pues del primer consumidor de drogas del mundo y el primer proveedor de armas del mundo, que es Estados Unidos. El 75-80% de los crímenes que se llevan a cabo en México con violencia son con armas provenientes de los Estados Unidos. En el caso de armas largas, muchas vienen de Europa, pero originalmente producidas o a través de canales de distribución de Estados Unidos. Entonces, realmente es un problema que de alguna forma nos echaron a nosotros aquí en México, siendo que los del problema realmente son los americanos. Muchas gracias, Grisha. Larry, 3 minutos. Muchas gracias, Vero. Definitivamente el tema del narcotráfico es un tema complejo, pero tampoco se puede culpar exclusivamente a Estados Unidos, ¿no? A fin de cuentas, los narcotraficantes son mexicanos en su gran mayoría y no son las palomitas blancas que a lo mejor el Partido Demócrata quisiera pintar que existen en México, ¿no? La realidad es que este es un problema compartido y lo último que se debe hacer es apuntar el dedo y decir es que toda la culpa la tiene Estados Unidos, porque ese ha sido el juego que han jugado políticos como Biden y Obama toda la vida para no resolver de profundidad el tema. Una de las acciones decididas del presidente Trump fue declarar, porque es un hecho, como narcotraficante al mismo Maduro de Venezuela, que ha provocado no nada más una crisis humanitaria en su país con lo que ha hecho en ese pueblo, sino es uno de los más conocidos mafiosos de todo Sudamérica. Entonces, ha congelado cuentas el presidente Trump. Sin duda, la lucha contra el narcotráfico del presidente Trump ha sido muy activa. Lo hemos visto inclusive ahorita con la detención del general Cienfuegos, en donde básicamente Estados Unidos dice no vamos a parar hasta poner a los capos más importantes tras las rejas. Y bueno, ¿quién está en Estados Unidos? El Chapo Guzmán, sin duda, también otro de los capos más buscados, mexicano, ¿no? Y pues definitivamente allá estará sirviendo el tiempo de condena de por vida por todo lo que él ha hecho. Entonces, la verdad es que el narcotráfico, el único presidente, a diferencia de Biden, Obama, que hace algo al respecto, porque Biden, Obama les gustaba platicarlo, decirlo, salían y daban maravillosos discursos, la gente le aplaudía, le dieron hasta un premio Nobel por absolutamente nada, pero verdaderamente los resultados, cuando ves resultados, como está acostumbrado Trump como empresario a tener, porque él sí es un empresario de resultados, ahí están. Todavía es un trabajo conjunto, tiene que trabajar de la mano con México, ¿no? Y asegurar que se pueda resolver este tema lo mejor posible para las dos naciones. Pero en realidad la diferencia entre Biden y Trump es que Trump hace que las cosas pasen. No por nada le dicen Sleepy Joe, porque la verdad es que la relación con Joe Biden y Barack Obama fue totalmente gris cuando él era vicepresidente. Y yo diría ni gris, era totalmente oscura. La realidad es que no hizo nada que verdaderamente fuera un impacto positivo. Eso sí, en la lucha contra el narcotráfico se le ocurre a Biden y Obama bajar los montos que había de Iniciativa Mérida, que dotaba al gobierno mexicano
capacidad financiera para pelear contra el narcotráfico y el crimen organizado. O sea, una política totalmente a la inversa de lo que se tendría que hacer. Al contrario, Iniciativa Mérida debería crecer 8 veces más de lo que hoy representa para tener el impacto que tuvo con el Plan Colombia tan exitoso, en donde logró extirpar a Pablo Escobar y a todos sus secuaces de Colombia. Y eso es lo que se tendría que hacer. Pero Barack Obama y Joe Biden, pues siempre gustosos de una buena sonrisa, pero pocos resultados. Esa es la clave. La diferencia de Donald Trump es que tienes acción y no tienes nada más puro bla, bla, bla. Gracias, Larry. Grisha, nos vamos con tu cierre final, minuto y medio. Muy bien, muchas gracias. Pues creo que hay una diferencia fundamental, definitiva, entre cómo atacar este tema de narcotráfico. Insisto y repito, es un problema fundamentalmente de demanda, por los dos lados, de demanda de armas en México y de demanda de drogas en Estados Unidos. E insisto, el darle fondos a México para que más personas mueran, para que haya una guerra más grande, para que tengamos más soldados en las calles patrullando, porque la seguridad, el nivel de seguridad es tal que las policías municipales, estatales y federales, incluso la Guardia Nacional, quizás no dan el ancho. Tenemos que tener militares y marina en las calles, de alguna forma también expuestos a lo que es el narcotráfico, de alguna manera, y a veces incluso con colusión. Pues realmente no es la solución. La solución es antes que nada que Estados Unidos se dé cuenta y admita que tiene un problema de adicción, que tiene un problema serio de consumo y que las repercusiones de este problema de salud que tiene Estados Unidos, empujarlas y echarle la culpa y apuntarle el dedo a otros países de arregla tú mi problema por mí en vez de nosotros aceptar que lo tenemos, pues es una situación que es definitivamente injusta para nuestros países. El decir que las cosas en países como Colombia, por ejemplo, están en orden y bajo control, de ninguna manera. Lo que pasa es que ya los narcotraficantes, incluso de México, han tomado gran parte del control del mercado en esos países, incluso siendo uno de los principales proveedores. Pero insisto, el problema aquí, la solución no es una guerra que ya lleva 50 años y no hemos logrado absolutamente nada. Al contrario, se ha hecho más dura y más fuerte la problemática de los cárteles en México, la influencia que tienen sobre la sociedad y el mismo gobierno, y esa no es la solución. Entonces, bien decía Einstein, hacer lo mismo y esperar resultados diferentes es la definición de demencia. Entonces creo que tenemos que buscar una solución diferente y lamentablemente no veo cuándo una administración como la de Trump entienda esto y realmente busque una alternativa que nos lleve a la paz en nuestros países. Muchísimas gracias, Grisha. Larry, tu cierre. Con gusto, gracias, Vero. Pues la realidad es que lo que podemos medir en los 47 meses que lleva de gobierno el presidente Trump, a diferencia de los 47 años que lleva de burócrata Joe Biden, son enormes, ¿no? La verdad es que al presidente Trump no le tiembla la mano para tomar decisiones complicadas, decisiones difíciles. Por eso el ayudar a los venezolanos para que tengan democracia en su país, por ejemplo, ha sido una prioridad, cosa que fue ignorada totalmente por Biden y Obama. O sea, la realidad es que no nada más fue ignorado México con Biden y Obama, sino fue ignorado todo el hemisferio en su conjunto. La realidad es que ahora con el presidente Trump pues tenemos mayor seguridad, creo que es una parte importante como hemisferio. Estados Unidos tiene mejores condiciones económicas, ¿no? Claro que la vida ha venido a cambiar todo, pero el presidente Trump ha venido invirtiendo cientos de millones de dólares para la lucha contra este gran mal, ¿no? Le dio cientos de billones de dólares a las empresas farmacéuticas, lo cual ya tienes 4 farmas que tienen productos a punto de lanzar a mercado, y esto es gracias al apoyo decidido del presidente Trump, al igual que apoyos a los desempleados y apoyos a las micro y pequeñas empresas. Todo esto de la mano de un trabajo fuerte que ha venido haciendo Donald Trump. Creo que su primordial objetivo es que Estados Unidos esté mejor, y hoy en día está mejor. Si no contamos la pandemia, que es obviamente algo inesperado, la realidad es que Estados Unidos había estado en bonanza, y definitivamente para los próximos 4 años que esté en bonanza necesitamos a alguien de acción, a un empresario que entiende la economía como Donald Trump, y no a un burócrata típico que lleva 47 años viviendo el erario. Entonces sí creo que es importante detallar las diferencias, ¿no? Y detallar que el estilo particular de Donald Trump puede ser
un tema, pero la realidad es que los resultados avalan todo lo que él ha venido haciendo y los resultados en la relación México-Estados Unidos son sumamente positivos. Muchísimas gracias, Larry. Y con esto damos por terminada su participación en esta que fue el programa especial sobre las elecciones en Estados Unidos. Y simplemente darles las gracias porque nos permitieron entender lo que está en juego para México. Lo que está en juego para México es enorme, no nada más por la visión, las diferentes visiones entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, sino por lo que ustedes permitieron ver que son las personalidades de los candidatos que realmente suenan bastante contrastantes. Y no hay tema más importante en materia internacional que las elecciones en Estados Unidos para México por lo que está en juego. No solamente por lo que representa para la economía, sino para la cantidad de mexicanos que viven allá. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Gerardo, y nos vemos la próxima semana. Mundo Ejecutivo presenta Trinchera Empresarial TV, en guerra por nuestros empleos. Mundo Ejecutivo presentó